De los Apóstoles, capítulo número 26. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, amados hermanos, y a los que nos escuchan en las diferentes plataformas a través del internet, que reciban bendición desde el estado de California, del área de la Bahía. El libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir a una porción en el capítulo número 26. Y vamos a leer algunos versículos. El tema de esta noche, de esta tarde, lo he titulado a este tema, y ahorita se lo voy a decir. Un verdadero encuentro con Cristo Jesús transforma. Amén. ¿Cuánto lo creen eso? El tema entonces es un verdadero encuentro encuentro con Cristo Jesús transforma. Así es de que ese es el tema para que nosotros pongamos mucha atención. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable esta noche, esta tarde? Amén. Amén. Vamos entonces a pedirle al Señor que nos ministre y vamos a orar para que sea el Espíritu de Dios que sea el que nos hable a nuestra vida. Oremos todos juntos. Padre, una vez más, gracias por este tiempo. Ya te hemos adorado, hemos, Señor, recogido, Señor, las ofrendas, Señor, para que tú bendigas este lugar y sigas continuando, Señor, la palabra, Señor, en estas áreas, salvando al perdido. Ahora te pedimos que por medio de tu palabra, Señor, tú nos hables a través de ella. Sé tú hablando, Señor, el predicador se hace a un lado y que seas tú, Señor, trayendo la palabra que queramos, que quieres que escuchemos, Señor. Te damos muchas gracias. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, capítulo 26, verso 14 en adelante, ¿lo tenemos? Dice la palabra bendita del Señor. Mire lo que dice. Dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es de dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, a Dios, para que reciban por la fe en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén. Hasta ahí dejamos la palabra. ¿Pueden sentarse, hermanos? Amén. Bueno, sin duda esta tarde, como le digo, estamos ya en el mes de casi diciembre. Se acercan los días de fiestas, de regalos, de compras, de tantas cosas, de ponerle a la tarjeta, cargarla y después en enero, ¿verdad? No sabemos qué hacer. Pero en esta tarde, Dios, hermano, en su misericordia nos quiere, hermano, a preparar de lo que viene siendo un verdadero encuentro con Cristo Jesús. Yo creo que ¿cuántos de nosotros en la vida hemos tenido diferentes, hermano, etapas de la vida que han quedado, hermano, que han marcado nuestra vida? En el caso, por ejemplo, a veces de perder un familiar, o de perder algún amigo, o de perder algún trabajo. Hemos quedado, hermano, marcados por esas cosas durante todo el transcurso de nuestra vida. Alguna decisión importante que no pudimos, hermano, hacer. Pero lo que Dios, hermano, habla en esta tarde, lo que Dios quiere es que ningún acontecimiento se compara con un encuentro real con Jesús de Nazaret. Amén. Ningún encuentro o ninguna situación en su vida se va a comparar con el encuentro que tengamos con Jesús de Nazaret. Y eso lo vamos a ver en algunos puntos muy importantes de nuestra predicación de esta tarde. Y por eso la vida se pasa muy rápido y el tiempo para aprovecharse debe ser hoy. Amén. El tiempo para aprovecharse también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. El tiempo pasa rápido. Mire, ya estamos al fin de noviembre, el último día de noviembre. ¿Qué tanto falta para diciembre? Entonces, queremos aprovechar el tiempo, así como ahorita vamos a enfocarnos en lo que
fue la vida de este hombre también un poco, pero el punto número uno es el encuentro con Cristo va a revelar nuestra verdadera condición. Ya le voy a decir por qué. Va a haber tres cosas que vamos a analizar aquí. Cuando alguien tiene un encuentro genuino con el Señor, ya no va a ser la misma persona. Amén. Cambia la persona. Es transformada la persona. Un verdadero encuentro genuino con el Señor es como el que encontramos en la vida del apóstol Pablo. Y lo vamos a ir, hermano, viendo paso a paso cómo ese encuentro genuino va, hermano, a definir nuestra verdadera condición. Y lo vamos a ver también en algunos textos bases para que usted pueda escribir también ahí, donde podemos ver, hermano, que reconocer del cristiano la necesidad espiritual es muy importante cuando nosotros tenemos ese encuentro con aquel que ha formado los cielos y la tierra y que tenemos ese, hermano, primer encuentro, porque muchas veces en las iglesias o se dice, bueno, de hecho hemos creído y hemos conocido de que alguien quiere aceptar a Cristo, pero hoy en día esa frase queda nomás muy superficial, muy por encima. El aceptar a Cristo va más allá de solamente decir yo acepto a Cristo, ¿verdad? El aceptar a Cristo significa ahora tener un encuentro con Él todos los días, vivir para Él todos los días, anhelarlo a Él todos los días. Y por eso la vida del apóstol Pablo fue una vida que dio ese giro de 360 grados y él tuvo un encuentro personal con el Hijo de Dios y su vida fue transformada, amén. Su vida fue transformada por el hermano verle creído a Dios lo que Dios le estaba diciendo. De hecho, Pablo era un hombre tan preparado, más preparado que usted y que yo. Pero lo que Dios ha hecho, hermano, en la vida de cada uno de nosotros tiene que verse, hermano, en la transformación, tiene que verse en la manera de vivir, tiene que verse en la manera de cómo actuamos hoy. Y por eso vamos a ver en el caso vamos a ir al Evangelio según San Marcos, vaya conmigo, para que veamos cómo, hermano, un encuentro con Jesús transforma, cambia. Hermano, la vida no va a ser igual. Capítulo número 5 de San Marcos. Si usted me acompaña, para que usted lo vaya viendo cómo, hermano, el Señor en su misericordia se le presentó a este personaje tan, hermano, tan especial que quedó plasmado en las Escrituras, que es el endemoniado gadareno. Es un hombre que vivía siempre, vivía, hermano, en medio de los sepulcros, en medio, hermano, de los panteones, y se hería con piedras, y nadie daba nada por él, nadie le hacía caso, nadie se preocupaba por él, nadie tenía en cuenta su vida desgraciada que llevaba él, hasta que un día se le apareció Jesús, el Hijo de Dios. Por eso, cuando Jesús pasa por nuestras vidas y viene a nuestras vidas, deja huellas. Tiene que dejar huella. No puede ser el mismo de siempre que dice que tiene a Cristo. Tiene que haber sido transformado. La vida del hombre que ha tenido un encuentro con Jesús es transformado. Amén. La vida del hombre que, hermano, ha tenido ese encuentro personal con el Maestro, tiene que haber una transformación. Tiene que haber, hermano, una vida diferente. Mire, en el caso del endemoniado, dice que porque tenía en el verso 3, que tenía su morada en los sepulcros, dice, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos, o sea, con candados y cadenas, mas las cadenas habrían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Cómo no se va a herir una persona que no tiene a Cristo? Va a hacer cosas tremendas, cosas terribles contra su propia persona, gente que atenta contra su propia vida, porque no han tenido ese encuentro personal con Jesús. Y por eso dice que cuando vio pues, mire, aquí viene el punto importante, cuando vio pues, verso número 6, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él, porque él sabía que era el Dios en la tierra que estaba encarnado en el cuerpo de Cristo. Y por eso, cuando una persona tiene un encuentro de esa magnitud con Jesús, no es el mismo. Amén. Y por eso hoy la iglesia debe de entender que tenemos que tener un encuentro personal con Jesús, más allá de aceptar a Cristo, levantar la mano, sino que tiene que haber un encuentro cada día, hermano, una relación con el Señor. Y por eso el endemoniado, mire,
Verso número 7, después de que se arrodilla delante de él, dice, entonces lo que vemos aquí es un claro ejemplo de que este hombre, su identidad había sido robada por Satanás. Y así les roba la identidad a muchos. Por eso vemos mucha gente en las calles que están, hermano, drogados, que están, hermano, están alcoholizados, que están, hermano, viviendo en vidas de adulterio, de fornicación. Y, hermano, pero ¿quién es el que los tiene ahí? El enemigo que les ha robado, se ha metido a sus vidas. Hasta que ellos vienen a los pies de Cristo, sus vidas cambian, son transformadas. El borracho deja de ser borracho. ¿O no? Y así lo hemos visto encuentros de vidas que han tenido, hermano, con el Señor y sus vidas han sido transformadas. Por eso hoy lo que Dios quiere es librarnos de ese tipo de vida que el enemigo ha venido a robarle a la gente, al mundo. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, pero no solamente vida, sino en abundancia. Amén. Y eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, de los que nos ven también, que donde quiera que estén, que sepan que Cristo, en el momento que tú tengas un encuentro con Él, tu vida va a ser transformada. No puede ser el mismo. No podemos vivir igual. Después dice ahí, clamando a gran voz, dijo el verso 7, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Hablando el enemigo por la vida de este hombre. Te conjuro, dice, por Dios, que no me atormentes. Y ya después, hermano, los versos que siguen, después dice que luego Jesús, hermano, le dio la oportunidad de salir de los demonios que tenía este hombre. Pero mire lo que dice aquí. Y les contaron lo que, verso 15, vienen a Jesús y ven aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Dice, pero mire lo que dice aquí después de que tuvo ese encuentro genuino con Dios. Mire, lo vemos al hombre que sería, al hombre que se golpeaba, que se quería suicidar, que se quería matar, pero vemos aquí como Dios, hermano, se le aparece en el camino y eso dejó huellas en la vida de este hombre. El verso 15 dice, y había tenido la legión, sentado, mire cómo estaba ahora, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Ese es un encuentro personal, hermano, que transformó la vida del endemoniado. Amén. Entonces, lo que Dios quiere también para nuestros tiempos es que tengamos, hermano, ese encuentro y que nuestra vida revele nuestra condición, que ahora ya somos diferentes, que ahora hemos sido transformados. Se va a ver, hermano, el cambio. Vamos a reconocer la necesidad espiritual. Vamos a ver ahora que entendemos que necesitamos, hermano, cambiar, necesitamos reconocer que sin Jesús no somos nada. Hay otra porción también en Lucas, en el siguiente libro, vaya conmigo, en Lucas 5, para que vean, hermano, cómo Dios ahora, después de que nosotros reconocemos ese encuentro con el Señor, nuestras vidas tienen que sentirse, hermano, necesitadas de Dios. Porque muchas veces la gente dice, es que yo no necesito a Dios, yo soy bueno, yo no le hago nada a nadie. Dígame si hay algún bueno en este mundo, ¿verdad que no? Dice la Biblia, no hay ninguno, ni hay nadie que busque a Dios. Pero mire lo que dice Lucas 5, versículo número 8 también. En el caso de Pedro, mire, viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas. Pero mire lo que pasó, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, mire lo que le dijo Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre, ¿qué? Pecador. Entonces nosotros tenemos que también reconocer que somos pecadores y que necesitamos cada día de ese encuentro personal con Él para ir cambiando. Cada día, hermano, tenemos pecados, todavía estamos en esta carne y necesitamos la gracia, el perdón, la transformación del Señor todos los días. Amén. Todos los días. No hay, hermano, un día que no estemos mal. Todos los días necesitamos, hermano, decirle, como le dijo Pedro, Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. Hoy en día, hermano, muchos ya se creen ángeles, muchos ya se creen que no necesitan nada con Dios, pero necesitamos al Señor todos los días, porque Él es santo, 3 veces santo. Y necesitamos tener ese encuentro, hermano, esa dedicación con el Señor todo el tiempo. Pedro, hermano, al ver el poder de Jesús, hermano, vio que esa pesca milagrosa también exclamó que él era el único que se merecía la gloria.
Entonces las primeras huellas que cuando uno encuentra en Cristo, hermano, son, escuche bien, las primeras huellas cuando uno tiene un encuentro con Jesús. ¿Ustedes creen que Pedro no se encontró con Jesús personalmente? Claro que sí. ¿Cuáles fueron las primeras huellas que estaba dejando ese encuentro personal, genuino? Humildad. Estaba dejando también en su vida de Pedro, hermano, arrepentimiento genuino. Apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. El otro punto muy importante es el encuentro con Cristo. Rompe cadenas, cambia vidas. Ya lo vimos en el endemoniado gadareno, hermano. Vamos a ver también otro ejemplo en Juan capítulo 8, versículo número 36. San Juan capítulo 8. Vamos a ver cómo un encuentro con Jesús rompe cadenas, rompe con los estereotipos, rompe con la manera religiosa de muchas personas. Y por eso cuando Jesús se aparece, hermanos, en nuestra vida, tiene que haber cambios, tiene que haber frutos, tiene que haber, hermano, diferente actitud, diferente manera de ser, diferente manera de actuar para la gloria de Dios. Capítulo 8 de San Juan, verso 36. Mire cómo dice. Dice, así que si el Hijo os libertare, ¿cómo dice? Seréis verdaderamente libres. El Señor, hermano, rompe las cadenas internas, nos rompe las cadenas, hermano, de pecado, de odio, de maldad, de rencores, hermano, de tantas cosas para que nosotros podamos ser libres en Jesús. Un cristiano no puede odiar. No puede odiar al que usted tiene a la par, hermano, porque dice que ama a Dios, pero al que tiene a la par lo odia. No puede. Amén. Antes de que se duerma, levante aquí la mirada y ponga, hermano, atención en lo que voy a decir ahorita. Las huellas de un encuentro real con Jesús incluyen, ¿está listo? Cambios en la conducta, libertad donde antes había esclavitud, prioridades nuevas. Ahora Jesús tiene que ser mi prioridad, el Señor tiene que ser mi prioridad, mi servicio para Él, mi obediencia para Él, mi entrega, mi dedicación, mi pasión, mi constancia, mi entrega, todo mi amor para Él. Esa es mi prioridad nueva. Eso tiene que ser una de las resoluciones nuevas para el cristiano en este año. Ser mejor que el año 2025, ser mejor en el 26. Si serví mediocremente, ahora voy a hacerlo mejor, lo voy a hacer mejor. Si no le serví al Señor bien, ahora lo voy a hacer mejor, porque Él viene pronto y Él se merece lo mejor de mí. Amén. No todos dicen amén. Así es, hermanos. Un corazón que comience a amar a los que antes rechazábamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Donde Cristo llega, nada permanece igual. Amén. Cuando Cristo llega a una vida, ya no permanece igual. O si fue la vida de Pablo fue igual, ¿verdad que no? Cambió. Su vida cambió. Y ahorita vamos a ver cómo él se transformó. Y de esas conversiones son pocas las que hoy hay en día, hermano. Hoy hay miles de llamados cristianos, pero viven vidas dobles, viven vidas, hermano, que no dan gloria a Dios, viven vidas que no están agradando al Señor dentro y fuera de la iglesia. Hoy, hermano, cada personaje se dice ser cristiano, pero no vive como tal, no vive teniendo ese encuentro personal, no vive teniendo esa transformación personal. Y por eso Dios nos llama en estos tiempos finales, a vivir, hermano, de una manera diferente. El punto 3 también es el que encuentra o el encuentro con Jesús nuestro Señor enciende una misión en el corazón. No puede quedarse todo apagado ahí y decir, sí, yo ya no hago lo mismo que antes, yo ya no hago lo que hacía antes, pero aquí estoy tranquilo. No, esa pasión por Jesús la enciende, ese llamado, esa transformación, hermanos. Para eso vamos a Hechos, capítulo 9, verso 20. Para que veamos cómo esa pasión puede, hermano, tener grande provecho para la obra de Dios. Tener, como quien dice, el primer amor en nuestras vidas. El primer amor es lo que hoy falta a la iglesia, amén. Hoy el primer amor falta a la iglesia. Me acuerdo cuando personas se entregaban a Cristo llorando, entregados, y hermano, dispuestos a servir, llegaban ahí a la iglesia con una sombrilla, con un paraguas lloviendo, y hermano, aquí estoy, ¿qué sirvo? ¿Qué hago? Cuando el primer amor lo tiene uno encendido, hermano, todo se le hace fácil, no hay ningún problema que se le atraviese. Y si se le atraviesa, él dice, no, hazte a un lado, porque yo quiero servir a mi Señor. Pero hoy en día esa pasión se ha bajado.
La pasión, hermano, está en un nivel muy bajo en la iglesia de hoy. Y si nos comparamos con la iglesia primitiva, ni se diga. La iglesia primitiva tenía una pasión desde el momento que se convirtieron, desde el momento que tuvieron esa transformación en sus vidas. Fueron cristianos verdaderos, aunque los encarcelaban y vivían para el Señor. Aunque no tenían comida y vivían para el Señor. Aunque tenían problemas, pero seguían adelante. La vida cristiana, escúcheme bien, es una vida de sufrimiento. Amén. A nadie le gusta sufrir. Pero si nosotros, hermanos, sufrimos para el Señor, tenga entendido que también Dios va a traer con Él bendición y vida eterna a los que en Él confiaron. Hechos 9:20. Mire lo que dice Hechos 9:20. Esa pasión que tiene que quedar encendida. Enseguida, mire, enseguida. En el momento que el apóstol Pablo se convierte a Cristo, por eso esa fue una, lo confrontó el Señor primeramente, lo confrontó, le dijo, hey, ¿por qué me persigues? Porque Cristo nos va a confrontar primeramente de cómo está nuestra vida, pero esa confrontación es una confrontación santa, poderosa, para transformarnos y ser vasos de honra que puedan servirle al Maestro y vivir para Él. Pero vamos a ser confrontados y muchas veces también vamos a ser confrontados por la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 9:20 dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Vemos cómo Pablo, hermanos, tuvo esa transformación, pero siempre la palabra lo confrontó. Ya lo leímos que le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mire, un encuentro que cambió la vida del apóstol Pablo y transformó a un hombre, hermano, pero sobre todo que cambió y transformó al mundo. Pablo, el gran Saulo de Tarso, que era un hombre que antes, mire, de judío a cristiano, de fariseo a apóstol, de ser perseguidor a ser perseguido. Ahora, hermano, él no era el perseguidor, a él ahora lo perseguían, pero ahora él soportaba las persecuciones por amor a Cristo. De ser, hermano, un hombre que encadenaba cristianos, hermano, que los metía a la cárcel, ahora ser encadenado por Jesús. Ahora estaba siendo encadenado por Cristo en prisiones y no le importaba, dele, encarcéleme, si quiere, póngame en el lugar más bajo de aquel calabozo, pero yo amo a Cristo. Después de querer dar muerte a la iglesia, hermano, les quería dar muerte a todos los cristianos de aquellos tiempos. Amenazaba a morir predicando de ahora de la iglesia. Eso se llama transformación, amén. Eso es lo que Dios quiere en la iglesia de hoy. Transformación. Dios no quiere gente religiosa, no. Dios no le gusta. Pablo era un religioso de primera clase, era un fariseo. Imagínense, se conocía toda la palabra, se conocía toda la Torá, se conocía, hermano, quizás más que usted y que yo juntos, pero en su corazón había odio. Y eso no servía de nada. Pero cuando fue transformado por Jesús, mire, Dios lo pudo haber matado, ahí sí o no. En ese momento lo dice que lo tumbó a tierra y todo, lo quedó tirado ahí, hermano, pero Dios es misericordioso, Dios es bueno y Dios todavía da la oportunidad a gente que se revela, hermano, que quiere, hermano, pelear con Dios, pero jamás de los jamases le van a ganar a Dios, jamás. Y por eso tenemos que rendirnos a Jesús para ser transformados. Y cambió de Saulo a Pablo. Que todos le tenían miedo a Pablo, a Saulo antes. Eso se llama transformación. Y esa es una transformación que deja marcado no solamente a la vida, sino a vidas deja, hermano, huella. Y por eso nosotros también necesitamos tener ese tipo de conversiones, ese tipo de entregas al Señor. En el Evangelio también de Juan, capítulo número 8, versículo 36. Perdón, Juan 4:28. Vamos a ver también este ejemplo de cómo donde Cristo llega, ya nada va a ser igual.
La historia de esta mujer samaritana se recuerda. Una historia tan espectacular, una historia tan, hermano, grande en su contenido, lo que significaba, lo que viene siendo que cuando Jesús llega a una vida, la vida no puede quedarse tan vacía, no puede seguir buscando agua de otro lado cuando la misma agua poderosa ha venido a su vida, que es Jesús de Nazaret. Él dijo, el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero se tienen que notar esos ríos. Mire lo que dice el verso número 28 de Juan 4:28. Le dice, es una historia larga, se la dejo de tarea para que la lea, muy interesante. La mujer samaritana, pero vamos a leer algunos versículos. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, dice, miren, vengan, ved a un hombre que me ha dicho todo en cuanto ha hecho. ¿No será este el Cristo? Pues claro que era el Cristo, era el mismo Señor Jesús que se le presentó y su vida fue transformada, su vida fue cambiada, porque cuando Jesús llega no debe de ser la misma persona. Amén. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio, un cambio de conducta, un cambio de actitud. Esta mujer fue y dice que fue a la ciudad y les dijo a los hombres, este Señor me ha dicho que yo tenía maridos. Este Señor me ha dicho, primero la confrontó, claro, la confrontación, por supuesto, pero después va a venir esa transformación que va a hacer libre a la persona. Pero porque Dios es amor. Y Dios quiere transformarnos y que seamos, hermano, alineados, que estemos alineados a su voluntad, que estemos caminando como Él desea. Esta mujer, le aseguro que no fue la misma mujer que seguía con muchos maridos, sino que fue una mujer que después de haber, hermano, tenido ese encuentro personal con Jesús, su vida cambió. ¿Si lo creemos o no? Después que Saulo, hermano, volviendo a Hechos 20, vaya conmigo otra vez a Hechos 20, para que veamos ahora el ejemplo de Saulo. Hechos 9:20, dice que enseguida que él predicaba a Cristo, y decía que enseguida quiere decir, no duró ni, hermano, yo creo ni días, al momento, enseguida. Esa fue una conversión radical, un momento donde él dejó todo y dijo, para mí todo. Incluso en una de las cartas del apóstol San Pablo, que escribe a las iglesias, dice, yo todo lo que había tenido, lo que había conocido, todo el conocimiento que tenía, lo tengo ahora por basura, por amor a Cristo. ¿Sí o no dice así? Entonces, de igual manera, una transformación quiere ser, hermano, una vida que ahora sea diferente. Pero para eso se necesita tener ese encuentro personal con Jesús. Esa, hermano, humillación delante de Él. Y así, como el endemoniado gadareno, qué bueno fuera que todos viniéramos como el endemoniado, que cuando escucháramos la voz de Jesús, o que Dios quiere que nos llama al arrepentimiento, dice que de rodillas caigamos delante del Señor. Y eso es lo que ocasiona una transformación. Entonces, donde no hay una pasión por Jesús, hermano, entonces, ¿qué pasa? Deja mucho que desear. El otro punto muy importante del encuentro con Jesús, deja huellas permanentes. ¿Cuánto lo creen? Deja huellas. Usted puede ver gente que ha dejado huella quizás en lo malo. Gente que está en el mundo, gente que ha vivido haciendo cosas malas y dicen, este dejó huella, pero para mal. Pero hay gente que, hermano, qué lindo que haya hermanos, que haya pastores, predicadores que dejen huellas para bien, pero casi la mayoría terminan dejando huellas para mal. Y después dicen, no, ¿a qué? No, hombre, no. Vieras cómo se portaba en el trabajo. Era el más mal hablado de todos del trabajo. Pero decía que era cristiano. Estaba dejando huellas, pero malas huellas. Entonces nosotros debemos que haya en nosotros ese deseo de dejar huellas permanentes, pero para bien. Gálatas 6:17, mire lo que dice, se lo voy a leer. Yo traigo en mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, ahora esas huellas ya las traía en su cuerpo, las marcas del Señor Jesús. Pablo llevaba marcas físicas, hermano, pero también espirituales. Las marcas físicas, hermano, era, hermano, perseverancia, fidelidad, amor sacrificial, testimonio. Lo golpeaban a él, lo abofeteaban, pero él ya no era el fariseo de antes, ya no era el mismo Saulo de antes. Había sido transformado por el poder de Dios. Amén. Había sido cambiado su vida.
Y eso quiere, hermano, el Señor en estos tiempos, que llevemos esas marcas, hermano. Y el encuentro con Jesús va a dejar huellas que también el tiempo no lo va a borrar. La fidelidad, hermano, de hombres y de mujeres, que haya un amor sacrificial, un testimonio firme. El tiempo no borra eso, las pruebas no lo destruyen y el mundo, hermano, no lo va a poder negar. Va a decir, yo me acuerdo que era la mujer más bailadora de la colonia. Pero ahora ya no baila. Ahora siempre invita a la iglesia. Era el más borracho de la cuadra. El más bolo, dicen en otros países. Pero ahora se convirtió. Fue transformado al Señor. Entonces esas huellas dejan siempre y apuntan que nosotros hemos sido transformados por Dios. Porque la religión, hermano, solo lo único que hace es, hermano, tenernos ahí, decir, sí, está bien, no te preocupes, tú estás bien, y seguimos en una vida que no da gloria a Dios. Pero el cristiano que se ha convertido y que ha tenido ese encuentro personal con el Señor, no lo dudo, que tarde que temprano va a tener esa vida perdonadora, esa vida transformada para su gloria del Señor. Así que, mire, nosotros hemos visto las vidas de estos hombres, de estos personajes, como en el caso del apóstol Pablo, y hemos visto también la vida del apóstol Pedro también, que fueron hombres que eran comunes y corrientes como yo, pero reconocían la necesidad. En el caso que leímos, la porción que leímos de Hechos 26, mire cómo Dios nos habla para cuando, hermano, el apóstol Pablo dice que él fue enviado a los gentiles, dice, a quien ahora te envío, el capítulo 26, versículo número 14, 15, dice, y te envío a ti, dice, para que se conviertan. Mire, aquí viene para que se conviertan, no solamente para saludarlos, para que se conviertan, pero mire, ¿convertirse de qué? De las tinieblas, donde la gente está sin Dios, están en las tinieblas, a la luz que es Cristo, amén. Y de la potestad de Satanás a Dios, pero después dice aquí, para que reciban por la fe que es en mí. Miren lo que trae el paquete perdonador del Señor, lo que trae el paquete donde Cristo Jesús vino a la tierra a ofrecer perdón de pecados y a darle herencia a aquellos que se santifiquen. Pero necesitamos tener un tiempo y recapacitar. Y tantos, hermanos, personajes que hay en la Biblia, que fueron hombres que tuvieron esa transformación, ese cambio, esa metamorfosis espiritual en sus vidas, que cambiaron, se transformaron y nunca fueron los mismos hombres. También ahí mismo en el libro de los Hechos, capítulo 10, había un hombre que se llamaba Cornelio. ¿Cuántos se recuerdan de Cornelio? También era un hombre, pero dice que él era un hombre justo, santo y temeroso de Dios, pero dice que no conocía todavía a Cristo, no había tenido ese encuentro personal con el Señor, pero en el momento, fíjese, era un hombre, como le digo, hay de todo en la viña del Señor, ¿sí o no? Hay gente que usted conoce, que a veces son los vecinos mejor que los vecinos cristianos que tenemos. ¿O no? Porque a veces uno dice, oye, permíteme, espérame, ¿ese señor es cristiano? No. Y los de allá sí son cristianos, wow. Son más fiesteros los de allá. Y Cornelio era uno de ellos. Pero mire lo que dice el capítulo número 10, vaya conmigo. El verso 2, dice, a un verso 1 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Mire cómo era. ¿Usted se asemeja poquito a él? ¿Se asemeja? ¿O usted o yo? Piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero todavía no era creyente. Todavía no era un creyente. Tenía esas virtudes, como muchas personas allá en el mundo tienen, pero lo que tienen que hacer ahora es tener ese encuentro personal con el Hijo de Dios. Amén.
Es lo que necesita la gente, tener ese encuentro personal. Porque lo que va a valer, dice la Biblia, que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, no dice así. Sino que la salvación es por gracia, y esto no es de nosotros, sino que es del Señor. Por eso, una persona con esos atributos, más facilidad, hermano, no va a ser tan difícil, porque ahora, hermanos, cuando uno le evangeliza a la gente y le predica a la gente está cerrada, la gente está, hermano, dura de corazón. Pero como este Cornelio, hermano, era un hombre que tenía buenos principios, buenos modales, y era un hombre que daba, hermano, tantas cosas al Señor, no dudó, hermano, que él también fue elegido para ser salvo. Porque era un hombre que buscaba. Por eso Dios se presenta, hermanos, a personas que le buscan a Él. Vio claramente en una visión, verso 3, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y lo que está escrito en la palabra es verdad. Dice, él mirándole, verso 4, fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Atemorizado, un centurión atemorizado. Sabían que los centuriones eran hombres valientes y fuertes que defendían, hermano, la causa de la que ellos estaban. Pero dice que él estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque se le había presentado algo que él nunca se imaginó que se le iba a presentar. Y mire lo que dice aquí. Un ángel de Dios, dice, se le presentó a la hora 9 y entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Después dice, hermano, la historia, usted ya más o menos la ha leído, ya la sabe, pero si vamos a lo que viene siendo los versículos más adelante, y fue cuando, hermano, el apóstol Pedro es donde viene y habla con este Cornelio para que también él pudiera creer en Jesús. Y ahí comienza, hermanos, lo que viene siendo la historia de este hombre también, que tuvo una confrontación, sí, de la palabra también, donde Dios, hermano, se le reveló, y también él fue una persona que fue transformada por medio de haber creído en Jesús. Mire el verso número 48, dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, y les rogaban que se quedase por algunos días. Quiere decir que esa transformación sirvió para dejar huellas no solamente a su familia, sino a todos los que él tenía a su cargo. Entonces la transformación verdadera va a dejar huellas en más de alguna persona. Huellas visibles, cambios profundos, una nueva dirección como la de Cornelio, que la tuvo para darle, hermano, ese testimonio a muchas vidas. Y así, hermano, pudiéramos ver tantos ejemplos que hay en la palabra de Dios, donde Dios, hermano, está hablando a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que podamos nosotros transformar nuestra vida y cambiar y ser diferentes. Y que cuando vengamos a la iglesia el domingo, hermano, que sintamos esa pasión, esa llama y decir, qué lindo se siente, voy a invitar a alguien porque yo también quiero ser parte de ese llamado, de esa transformación que Dios quiere para mi vida, invitar a una familia, invitar a un amigo, invitar a alguien y contagiarlos, que ellos vean en nosotros que ahora somos diferentes. Dicen amén. Y eso es lo que Dios, hermano, nos quiere hablar esta tarde. Las historias que hemos puesto es un ejemplo grande, un ejemplo claro de cómo Dios, hermano, en su misericordia, quiere transformarnos día a día. Hoy Cristo, hermano, quiere encontrarse contigo de nuevo. Los que no hemos, hermano, dado ese paso, o si hemos estado fallando al Señor, hoy es un día especial para ponernos a cuentas con Él, para no irnos a nuestra casa igual, sino que seamos transformados. Dios nos perdona, Dios nos cambia. Dios nos quiere seguir enseñando. Pero un verdadero encuentro, hermano, con Cristo no es emocionalismo, no es, hermano, no se memoriza, no solamente es, hermano, el momento, sino que se vive. Hay que vivir ese encuentro, esa pasión por Jesús. No se queda en palabras, se refleja en frutos también. No nomás es decir y hacer, pero no damos frutos. Amén. Se tiene que dar. No produce orgullo, sino humildad. Cuando Dios nos llama a servir en algún lugar, en alguna posición, hay que hacerlo con toda libertad, con humildad, mansedumbre, y hacerlo para el Señor. Ese es el encuentro que Dios quiere que tengamos. No da fama tampoco, porque hay muchos famosos ya. Hay muchos que quieren tener fama, que los vean como predican, sino que el llamamiento o la transformación da propósito, un propósito. ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué voy a hacer esto?
Así es que pidámosle a Dios, hermano, que renueve nuestras huellas o nuestra vida, que se vea en nosotros que tenemos esa transformación que tanto anhela, hermanos, Dios, de vernos cada día cambiados. Que nuestra vida sea una evidencia que Jesús ha venido a tu vida. Por ejemplo, la gente cuando va al doctor, que tiene algún cierto problema en su cuerpo, y cuando va al doctor, se le nota que fue al doctor, porque va a decir, ¿sabes qué? Pues es que el doctor me recetó esto y lo hice al pie de la letra, y se va a ir mejorando, ¿sí o no? Pero porque tiene, hermano, el deseo de ser transformado, de ser cambiado. No hay, hermano, personas que vayan a algún lugar o los que van quizás a trabajar desde mañana y saben que va a haber un propósito en esa mañana que se levantan. Por eso, Dios, hermano, igual a nosotros, si nosotros cada día caminamos de su mano, va a haber, hermano, una vida, una evidencia de que estamos cada día cambiando, cada día siendo transformados. Y por lo que casi ya, hermano, nosotros ya tenemos 11 meses en este año 2025. ¿Y cómo está nuestra vida? Usted pregúntese. ¿Estamos igual que cuando comenzó el año o hemos avanzado un poquito? La vida cristiana se trata, como dice la Biblia, ir como la luz de la aurora, que dice que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y si pudiéramos poner muchos más ejemplos que hay, hermano, pudiéramos ver, hermano, cómo ahora la vida del apóstol Pablo fue una vida que transformó a miles de personas, incluso a usted y a mí, que nos ha traído. Vaya conmigo al capítulo número de Segunda de Corintios, capítulo, ya para ir casi terminando, capítulo número 11 de Segunda de Corintios. ¿Cómo la transformación puede transformar el ambiente, el entorno, nuestra vida? Por eso cuando seamos, hermano, transformados por Dios, se va a notar porque se va a notar. Tiene que venir, hermano, con una manera diferente. Tiene que venir con esa vida cambiada, transformada, como el apóstol Pablo, el ejemplo del apóstol Pablo. Mire lo que dice el capítulo 11, versículo vamos a leer algunos versículos, del verso 24 en adelante. Segunda de Corintios 11, 24 dice: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de esto, otra cosa, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Imagínense, hermano, la vida de este hombre, pero aún así había sido transformado. Ya no quería regresar, ya no podía regresar para atrás, no puede regresar para atrás. Pero imagínense todo lo que sucedió con él, problemas aquí, problemas allá. ¿Usted cree que tenemos los problemas que tuvo Pablo? Y así no venimos a la iglesia, hermanos. Y él dice que no se desanimaba, no se agüitaba, como dicen por ahí. Dice que a él no le preocupaba que lo golpearan, que lo despreciaran, que tuviera hambre, que tuviera frío, que tuviera sed, que estuviera en alta mar, que casi se iba a ahogar. Eso no le preocupaba a él. Que hubiera falsos hermanos tampoco le preocupaba a él, ni a nosotros nos tiene que preocupar tampoco. Aunque nosotros lo que nos tiene que preocupar ahorita es tener, hermano, esa obediencia a Dios. Eso es lo que me tiene que preocupar a mí. Eso es lo que quiero que se lleve esta tarde, que su obediencia sea a Dios. Aunque haya problemas, aunque haya situaciones, usted sea fiel a Dios. Usted obedezca a Dios. Usted sírvale a Dios. Así como Pablo le sirvió a Dios, en tantas cosas le sirvió a Dios y nunca tiró la toalla. Porque había sido transformado de pies a cabeza. Pero mire lo que le preocupaba. Él dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
a ver cómo están los filipenses, a ver cómo están los colosenses, a ver cómo están los tesalonicenses, a ver si están perseverando en Cristo, a ver si están siguiendo las cosas que les he enseñado. Eso es lo que a él le preocupaba. Y por eso, prepárese bien, hermano, preparémonos bien, más bien preparémonos todos bien para que el día que el Señor Jesús venga y que nos lleve a su presencia, usted y yo seamos los primeros en ir a felicitar y darle un buen abrazo a nuestro hermano Pablo. Casi hasta besarle los pies si se puede. Qué gran hombre, ¿sí o no? Porque pasó, como lo dije hace rato, de ser un judío a cristiano, pero un cristiano de verdad. No cristino, como dicen hoy, ¿verdad? Un cristiano de verdad. Que nada lo espantaba a él. No, que no va a haber esto, no va a haber otro. No importa, vamos a servirle al Señor. Que no tengo ropa, no importa. Que está haciendo frío, ¿qué tiene? ¿Cuál es el problema? Que está haciendo calor, ¿qué importa? Pero no va a haber comida, no va a haber cena, ¿qué importa? Hay que ir a adorar a Dios. ¿O no? Que los hermanos han hablado de ti mal, ¿qué importa que hablen, hombre? ¿Qué tiene? No importa. Hay que seguir adorando a Dios. Yo tengo el corazón limpio, dice Pablo. Yo amo a Dios. Yo le sirvo a Dios. Pasó de un fariseo tremendo, un fariseo, hermano, arraigado, un fariseo tremendo en las costumbres de Israel, un fariseo que defendía a capa y espada las cosas, hermano, de aquellos tiempos. Pasó de ser eso a un apóstol verdadero, a un apóstol entregado por causa de haber tenido un encuentro personal con el Hijo de Dios, hermano, en ese camino a Damasco. Hermano, de ser un perseguidor, ya lo dije, lo vuelvo a repetir, perseguía a la iglesia. Y después a él lo perseguían. O sea, todos los papeles se invirtieron, pero para bien. Amén. Amén. Y por eso Dios en esta tarde desea y quiere que llevemos las marcas del Señor Jesús. Termino con esa porción. Vaya conmigo a Gálatas 6:17. Y si Dios, los hermanos, nos confronta con su palabra, es por bien de nosotros. Si Dios nos habla, hermano, es por el bien de nosotros, es por el bien de nuestra vida espiritual. Queremos que Dios, hermano, nos hable para que podamos sanar, salir adelante, seguir adelante en este caminar, porque la vida cristiana, ya lo mencioné, no es una vida fácil, es difícil, es muy difícil, pero solo los valientes la arrebatan. Y usted y yo somos valientes. ¿Cuántos son valientes aquí? No todos. ¿Cuántos son valientes? Gálatas 6:17. Y dice, mire, a un verso 14 dice, pero lejos está de mí gloriarme, decía el apóstol Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Una vida que ha sido transformada. Como dice 2 Corintios 5:17 también, el que está en Cristo, ¿qué es? Una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura. No puede ser el mismo de antes. No puede, porque ya fue transformado y ya tuvo un encuentro personal con Jesús. No puede, no, es que no se puede, no cabe en la mente. Una persona que todavía dice que ama a Dios, pero todavía vive con el fruto de la carne. Todavía vive haciendo cosas que no debe de hacer. Y ahí mismo también están en Gálatas los frutos de la carne, pero usted los puede leer en su casa. Después dice, y todos los que anden conforme a esta regla y paz y misericordia hacia ellos y a Israel de Dios. Y al Israel de Dios. Dice, verso 17, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Nadie. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Cuáles eran las marcas? Esas marcas que lo hacían a él un hombre transformado, un hombre cambiado, un hombre que llevaba en él el vituperio de seguir adelante, de seguir trabajando, seguir llevando las buenas nuevas a aquellos perdidos. Así como le dio el Señor esa misión de ir, decirle, te he levantado como ministro para que vayas y anuncies
la salvación a los gentiles, y que ellos salgan de las tinieblas y vengan a la luz admirable. Para eso había sido levantado él. Pero había sido primero confrontado por el Señor. Lo confrontó el Señor y fue duro con él y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Por eso el que se mete con un hijo de Dios no se mete con la iglesia del Señor, se mete con el mismo Señor Jesús. Por eso a nosotros lo único que nos resta es honrarlo a Él, obedecerle a Él, servirle a Él y tener ese fruto, tener esa transformación, si es que yo he aceptado al Señor y he estado en comunión con Él. Esas son las huellas que vamos a dejar. ¿Se nota en mi carácter? Usted piénselo. ¿Se nota en mis decisiones? ¿Se nota en mi manera de amar? ¿Se nota en mi manera de servir? ¿O también se nota en mi manera de perdonar al que me ha ofendido? Eso es cuando una persona ha sido transformada en el Señor. Cierre sus ojos, por favor, unos minutos. Que Dios traiga misericordia y que traiga bendición al pueblo por su palabra, Señor. Espíritu Santo, ten misericordia. Gracias, Señor. También a los que nos escucharon, que nos pongan su comentario. Si quieren también aceptar a Cristo allá en donde ellos estén, que nos pueden mandar un mensaje y vamos a orar por ustedes también allá. En el nombre de Jesús.